Los altos niveles de competencia en los mercados internacionales han llevado a las empresas a la conclusión de que para sobrevivir y tener éxito ya no basta con mejorar sus operaciones ni integrar sus funciones internas. Desde hace algunos años, la tendencia entre las empresas más potentes es ir más allá de sus fronteras. Hay mercancías que se desplazan a miles y miles de kilómetros y para que el cliente reciba su petición sin problemas ha de sincronizarse un engranaje perfecto que se inicia con un intercambio de información, materiales y recursos entre proveedores y clientes de forma integrada, lo que va a permitir que se beneficien conjuntamente todos los actores de la cadena de suministros. La gestión de la cadena de suministro es el término utilizado para describir el conjunto de procesos de producción y logística cuyo objetivo final es la entrega de un producto a un cliente. Esto implica que la cadena de suministro incluye las actividades asociadas desde la obtención de materiales para la transformación del producto hasta su colocación en el mercado. Se suele decir que la cadena comienza con los proveedores de tus proveedores y termina con los clientes de tus clientes. Hoy vamos a saber cómo deben gestionarse los datos para que esa red, esa cadena de suministro, sea lo más óptima posible. Y para ello, el profesor del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos, Rubén Gómez Palomo, ha invitado a un profesional que lleva años trabajando en este sector y que nos va a contar su experiencia de primera mano. Profesor Gómez Palomo, bienvenido. Pues buenos días. Estamos hoy con nuestro invitado, Jaime Font Hernández. Bienvenido, Jaime. Jaime trabaja en el área de las soluciones y las integraciones del campo de la gestión de la cadena de suministros a nivel global. Vamos a hablar sobre la importancia de las cadenas de suministros y vamos a comentar sobre la tecnología, los procesos, los recursos humanos que se utilizan en el día a día en el movimiento de mercancías desde diferentes zonas geográficas. ¿Cuál es la estructura habitual? Él nos va a presentar, debido a su experiencia, proyectos en los que ha participado, nos va a decir cuáles son los agentes claves que participan, los actores que participan en el proceso, el alcance que puede tener, las implicaciones que puede tener en una empresa, en una gran empresa sobre todo, este tipo de actividades. Entonces, bueno, Jaime. Primero de todo, muchas gracias por la invitación, Rubén. Encantados de tenerte aquí con nosotros. Quizás deberíamos empezar planteando, para alguien que no conoce el proceso del que estamos hablando, en qué consiste este proceso de gestión de los suministros entre las grandes empresas. Nos encontramos en una situación en que las empresas, a medida que van creciendo, tienen que tratar de mover su mercancía a diferentes puntos de una manera coordinada. A medida que las empresas van creciendo, se van estableciendo contactos y se coordinan actividades con diferentes agentes para poder mover esa mercancía desde el punto A a punto B. O desde Estamos China hablando a España. de mercancías tanto que proveen a la empresa como que la empresa provee a sus clientes. Efectivamente, en ambos casos. Entonces, la cadena de suministro tiene que ver con la gestión de cómo vamos a gestionar esa mercancía desde principio a fin. Y trata de saber cómo vamos a interrelacionarlos con los diferentes actores para que lo que nos hemos propuesto tenga éxito. Desde un punto de vista estrictamente de la importancia del negocio y de cómo está hecho, tan importante como tener un buen producto es tener una buena cadena de suministro. Es vital y cada vez lo es más. De hecho, una gestión eficaz puede llegar a ser un diferenciador, ¿no? Conocemos casos como, por ejemplo, Inditex, ¿no? Que tiene una gestión de ropa a tienda, desde fábrica a tienda, en casi en 0, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o el mismo Amazon, ¿no? Que sabemos que es una empresa que cuando usted va a comprar una tableta, el producto cumple y el servicio está ahí, ¿no? Eso es uno de los secretos de Amazon, dar cobertura a una cantidad ingente de personas que están comprando sus productos, con una variedad de productos tremenda, y que te lo lleve a casa y a tiempo. Eso es un diferenciador. Lo que está ocurriendo, el caso más común es que las empresas, a medida que van creciendo, se dan cuenta que están gestionando unos volúmenes de datos brutal, ¿no? Estamos hablando de, a lo mejor, gestionar diferentes rutas entre diferentes países y con diferentes actores. La realidad es que o uno se pone al día y actualiza sus sistemas de información, la gestión de los datos, para poder gestionar eso eficazmente, o empiezas a tener problemas de servicio, es decir, el material no llega, o tienes demasiado inventario,
o, es decir, empieza a haber goteras dentro de la cadena de suministro, empieza a haber problemas, hay costes añadidos, se empieza a gestionar más por excepciones, por errores, que por proactivamente, y puede dar al traste con la empresa. Y ya no estamos hablando, estoy hablando más a nivel industrial, ya no estamos hablando de lo que es una ONG o en el entorno de defensa, en donde hay unas criticidades extremas, ¿no? Ahí también hay una gestión de la cadena de suministro con otros componentes, otras variables, pero es igualmente crítico para una operación, ya sea en Afganistán o en cualquier otra parte. Claramente, para ir centrando nuestra charla de hoy, un punto clave en la gestión y en la administración de la cadena de suministros son los sistemas de información para la gestión de esas cadenas de suministro, que es precisamente de lo que vamos a hablar. Existen diferentes cadenas de suministros, hay diferentes modelos, diferentes patrones. ¿Qué nos puedes comentar de este aspecto? Bueno, la cadena de suministro, toda cadena de suministro tiene unos parámetros que diríamos que son fijos. Es decir, hay una persona que envía y otra que va a recibir. Es decir, hay un punto A y un punto B, y luego puede ser muchos A's y muchos B's. Y ya se puede ir, a partir de ahí se empieza a complicar la cosa, y evidentemente la cadena de suministro va supeditada o está customizada con respecto a lo que uno esté haciendo, su actividad. Evidentemente, como los sistemas de información son diferentes y la mercancía que vamos moviendo es diferente, la cadena de suministro va variando. Es decir, en su complejidad, en su tamaño, en su volumen, en cómo la debemos tratar y qué sistemas de información debemos disponer para gestionarla correctamente. Pero digamos que en el mundo en el que te mueves y de los que nos vas a comentar, ¿existen unos prototipos clásicos o no a los que las empresas se acogen, o cada una hace ad hoc y para su organización su sistema de gestión de suministros? Hay unos patrones que hay que seguir a nivel documental, son, digamos, globales. Estamos hablando de que cuando uno hace un albarán de envío, pues tiene que ser unas reglas que son universales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, usted no puede llegar y decir, firmo aquí, pongo un papel y eso va a salir de China, va a pasar la aduana y va a llegar a España. No, usted tiene que cumplir con una serie de trámites y una serie de requerimientos. Luego hay unos Incoterms que establecen el contrato, digamos, entre el comprador y al que se lo compra, ¿no? La mercancía. Es decir, quién se hace responsable de la mercancía, quién es el que contrata con el carrier, ponte que es una naviera o es una compañía aérea tipo Iberia, Lufthansa, quien sea, o quién es el que contrata con un transitario, que es el que va a negociar toda esa parte de documentación. Eso está establecido globalmente y eso funciona así, y eso no se cambia. Es decir, son reglas que ya están implementadas en el mercado. Otra cosa es que luego, a nivel de comunicación de datos, se hayan establecido una serie de ficheros ya preestructurados. Estamos hablando ya de los EDIs, del Electronic Data Interchange, para la gestión, la comunicación de los datos entre los diferentes actores de la cadena de suministro. Ya estamos en un segundo plano, que no es tanto a nivel documental y a nivel procedimiento legal, jurídico, regulatorio, por ponerlo en una bolsa. Estamos hablando además de un plano tecnologías de la información, y cómo nos apañamos entre nosotros mismos para poder decir lo que queremos comprar, si lo ha recibido, cuál es el estatus de la mercancía, etcétera. Entonces, en ese plano es en donde se ha avanzado notablemente y es un poco el tema de hoy. Sí, claro. Evidentemente, como en cualquier proyecto de gestión de cualquier negocio o proceso productivo, hay una parte dedicada a lo que son los requisitos no funcionales, que son a los que tú hacías referencia, de marcos regulatorios, de comercio, etcétera, etcétera, y luego están los funcionales propios del proceso que vamos a llevar a cabo. Hablabas de los EDIs. ¿Qué son y por qué son importantes? Los EDIs nacen con la voluntad de poner sobre la mesa una serie de reglas, de ficheros, de cómo debemos comunicar la información entre los diferentes actores. Por ejemplo, enviar ficheros con información sobre las órdenes que voy a hacer a un proveedor. Yo quiero comprar zapatos en China y yo tengo un montón de órdenes de compra que detalla el tipo de zapato, el color y la talla que quiero, y para cuándo lo quiero y cuándo debe estar listo. Pues se ha trabajado en el contexto internacional en disponer de un fichero tipo al partir del cual se van a gestionar esas órdenes. Con lo cual, yo como comprador conozco ese fichero, yo como proveedor de esos zapatos conozco que existe ese fichero. Luego ese fichero hay que tratarlo, hay que customizarlo, no es fijo. Es decir, hay que adecuarlo a la realidad del contrato entre ese comprador y ese proveedor.
Pero ese EDI, ese fichero electrónico que estamos comentando, tiene unas reglas que ya son conocidas por la industria, por decirlo de alguna manera. Y es un estándar internacional admitido por las organizaciones de comercio. Es decir, sí. ¿Cómo se llega a ese estándar? Bueno, evidentemente en muchos casos los productos y los protocolos estandarizados las empresas los empiezan a adoptar porque les llega alguien y le dice vamos a trabajar así. Pero ¿nos podrías contar algo de cómo se estandariza, cómo se llega a la necesidad de tener esa estandarización? Principalmente estábamos hablando en la industria, hay varios formatos de EDIs que son estándares, se llaman estándares, de hecho. El principal es el EDIFACT, que parte de una resolución de Naciones Unidas, que ya ve la necesidad de disponer de este tipo de ficheros para el comercio exterior. Luego, este tipo de formatos se utiliza más en Europa, aunque se puede utilizar en las diferentes regiones del mundo también. Luego tenemos el ANSI X12, que es un estándar más desarrollado por los americanos. Y luego hay otros tipo XML, TXT y demás. Y dentro de cada formato, EDIFACT, X12, lo que sea, tenemos diferentes conceptos de negocio que el formato contiene, ¿no? o va dirigido. Estamos hablando de facturación electrónica, por ejemplo. Hay formato de EDIFACT o formato de X12 o XML en factura electrónica. Para conocer el estatus de la mercancía o del envío, del shipment, que denominamos. Es decir, si ha llegado a puerto, si ha salido del puerto, si está en aduana, si está en tránsito, si ha entregado al consignatario final. Luego también tenemos a nivel de órdenes, específicamente. Recordemos que la orden nace antes de que haya un envío. El ERP, el sistema de gestión del cliente, por decirlo de alguna manera, pongamos que utiliza SAP. El SAP crea una serie de órdenes y utilizará uno de estos ficheros para enviar las órdenes a los proveedores, ¿no? Y así tenemos varios conceptos de negocio, que son los principales, que son los que debemos conocer muy bien y entender muy bien antes de aplicar la solución. Es decir, a mí lo que me interesa es, vamos a implementar un fichero de statuses para saber los zapatos por dónde van. Ya, pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay un problema de eficiencia, que hay excepciones, que no llega la mercancía. Tenemos que conocer muy bien el por qué vamos a utilizar este tipo de ficheros, el concepto de negocio, porque si no, a nivel de IT, en la parte de atrás, en lo que es programación, en lo que es la entrega de la solución final, vamos a fallar, ¿no? Ya. Qué duda cabe que la adopción de un estándar como este, y más a nivel electrónico, tiene grandes aportaciones. O sea, que las ventajas y el traslado al día a día y olvidarnos del papel, etcétera, supondría un avance gigantesco, ¿no? Bueno, de eso se trata. Llega un momento que cuando estás tratando una cantidad de información tremenda, en muchos casos, no siempre tiene por qué ser así. ¿Cómo trasladas esa información cuasi automáticamente y sin errores? Aquí lo que estamos tratando es de la integridad del dato. ¿Qué significa integridad del dato o calidad del dato? Estamos hablando de que el dato esté bien a tiempo y que sea correcto. Los procesos manuales de gestión de datos pues conllevan al error humano y no hacerlo a tiempo. Es decir, si estamos montando un Excel con las órdenes continuamente, lo tengo que enviar por email para que el hombre de los zapatos en China recoge el Excel y demás. Bueno, y si no está los 40 zapatos, antes tengo 20, te tengo que mandar otro email. Tú lo tienes que decir, lo tienes que meter en tu ERP para que se entere el de finanzas, para que se entere los de logística, los del inventario. Pero perdona, es que se lo tengo que decir también a los de la naviera. Que ya no lo tenemos que llevar por barco porque no vamos a llevar contenedores, que ahora lo tengo que llevar por avión. Bueno, aquí de lo que se trata es, y estamos hablando de 40 zapatos, pero imagínese usted cuando es una compañía de las, como es que tenemos compañías de bandera en España a nivel del vertical de fashion que llamamos, ¿no? De este sector de esta industria de textil, o da igual si es automoción o si estamos hablando de química o si estamos hablando de aeroespacio, llega un momento que cuando estás gestionando este tipo de información con tantos actores, lo lógico
es disponer de mecanismos de enviar la información automáticamente y recoger las respuestas también automáticamente. Claro, evidentemente también esto permitirá después hacer un buen control de calidad de todo el proceso. Es decir, desde el momento en que todo está estandarizado y las comunicaciones, además de transmitir la información, te garantizan otra serie de cuestiones como la que comentabas de la integridad, eso te permite tener un verdadero control sobre el proceso y mejorarlo. ¿Aceptamos este nuevo método de hacer negocio? ¿Cómo comenzaríamos? Bien, bueno, como hemos comentado antes, la piedra angular de cualquier proyecto tiene que ver con la integridad de los datos. Es decir, me decías, bueno, y con esta información que hacemos, ¿cómo inicio un proyecto? Lo primero que vamos a necesitar es que los datos estén bien, ¿de acuerdo? Y eso siempre es una premisa a la hora de abordar cualquier proyecto. Nosotros, en general, lo que tratamos de hacer es entender los requerimientos exhaustivamente. Para lo cual debemos tener las reuniones, todas las reuniones necesarias, pero sobre todo que esté entendido igualmente por todos los participantes. Y cuando hablo de participantes, estoy hablando de la empresa que va a comprar, la empresa que vende, la empresa que va a llevar la mercancía, es decir, todos los actores que se van a comunicar electrónicamente tienen que tener conocimiento de para qué es el proyecto, cuál es el alcance real, de cuál es el foco de acción, es decir, qué líneas o rutas estamos trabajando, qué operativa en concreto estamos trabajando. Estamos hablando de la export de Londres a Nueva York únicamente, no estamos contemplando lo que es solamente la parte aérea, no estamos contemplando la parte marítima, ni las importaciones. No, es esa ruta en concreto en donde tenemos una serie de problemas. Ahí es el foco en donde tenemos que dar atención. Es decir, ¿cuáles son los problemas? ¿Es que no llega la mercancía a tiempo? ¿Es que tenemos un problema de que los carriers, es decir, en este caso las aerolíneas, no están funcionando bien, ya sea porque los requerimientos no le llegan o porque no nos está informando de los estatuses? Puede ser un problema de que tenemos poca eficiencia, es decir, tramitamos las cosas mal y tarde porque no nos enteramos. Eso lo tenemos que saber. Y el punto número 2, debemos ya un poco más, bajando un nivel más técnico, empezar a saber dentro de los sistemas cuáles van a ser los disparadores, cuál va a ser mi trigger, es decir, mi mensaje, con qué acción va a ser lanzado a la otra parte. Si yo genero unas órdenes, o por ejemplo tengo que dar información del estatus de un envío, ¿cuándo tengo que dar ese estatus, esa información? ¿Cuándo tengo que enviar ese fichero electrónico que comunica la mercancía está aquí con este estatus? El estatus es, ha llegado al aeropuerto de JFK. Entonces, tiene que haber un momento que tiene que estar documentado de que yo aprieto un botón en un ordenador y ese mensaje se envía, ¿no? Eso tiene que estar en ese documento. Tenemos que saber la frecuencia del mensaje, si es un momento, una frecuencia regular o es instantánea o momentánea cuando hiciera falta. Tenemos que saber la conectividad que vamos a utilizar. Estamos hablando de FTP o FTP, SFTP, WAN, es decir, lo que vayamos a utilizar. El calendario de implementación, también en el alcance del proyecto debemos saber de las fases y quién lo va a hacer. Y bueno, ya ponernos a nivel de testing y saber un poco los criterios de cómo vamos a probar que lo que hemos hecho funciona, ¿no? Esto que nos estás planteando, evidentemente, es un proyecto de unas dimensiones considerables y además con una criticidad importante. Me gustaría preguntarte cómo gestionáis la captura de los requisitos, la validación de los mismos. ¿Tenéis herramientas específicas para hacerlo? Es decir, la parte de ingeniería de requisitos, ¿cómo la hacéis? Nosotros, como te comentaba, normalmente creamos este alcance que es un poco genérico, pero lo que nos interesa en este alcance es, bueno, esto es un poco el proyecto a grosso modo y que estemos todos en sintonía, la parte de IT, la parte de operaciones, la parte de ventas, de las dos partes, ¿de acuerdo? Estemos todos de acuerdo en que esto es lo que se va a hacer, el qué. ¿Y para qué lo queremos hacer? La segunda parte es decir, bueno, esto, ¿cómo lo traslado yo a nivel de requerimientos ya de IT, ¿no? Entonces trabajaríamos en un documento de requerimientos técnicos, de análisis técnico, que esto ya lo confecciona un analista, que normalmente ya ha sido partícipe en estas conversaciones anteriores y que ha firmado el documento, igual que el jefe de proyecto o el responsable de operaciones. Este analista ya ha firmado este documento y va a redactar un documento de requerimientos que tiene un diagrama de flujo del movimiento de los datos, es decir, los datos de dónde van a ir, el mapping, el mapeo de los ficheros, es decir, el fichero de las órdenes que voy a recibir del comprador con mi fichero que voy a bajar a mis sistemas,
por decirlo de alguna manera. Va a incluir los detalles de la conectividad, cómo deben funcionar, la frecuencia. Va a incluir también, sobre todo, el diseño de las reglas de los eventos. Es decir, a nivel programación, ¿qué controles debe tener ese fichero? Por 2 motivos. Uno, para asegurarnos de la calidad de los datos que comentábamos antes. No me envíes información sobre el estatus de un envío si me falta el número de albarán, el número de house, el número de orden o la referencia de facturación. Es decir, yo voy a controlar a nivel de reglas que esa información esté antes de enviar el fichero, ¿de acuerdo? Pero luego también voy a considerar reglas en cuanto a la gestión de esa información en los propios sistemas que tengo yo, en los que yo dispongo. Yo, por ejemplo, si soy el proveedor de zapatos, tengo una fábrica gigantesca, yo quiero ese fichero bajármelo en mis sistemas de información, de producción, por decirlo en este caso. Entonces, esa información, claro, tú bajas la información con una serie de requisitos. Eso tiene que tener un flujo, tiene que tener un proceso, tienes que tener unos mappings y tienes que tener unos eventos que estén reglados. Ese es el documento técnico a nivel de analista que debemos tener antes de empezar a programar. Cuando tú te reúnes con los clientes, con todos los agentes implicados y vas tomando nota de todos esos requisitos que la aplicación tiene que cumplir, ¿utilizáis herramientas propias para la gestión de esos requisitos, herramientas que se compran? Porque el solo hecho de recoger los requisitos para la creación de la aplicación, no ya metiéndonos en la parte del diseño, de la que vamos a hablar ahora, el solo hecho de recoger los requisitos de algo tan complejo como esto requiere un esfuerzo importante. Entonces, por eso te preguntaba si utilizabais algún tipo de protocolo especial, de procedimiento especial, de herramienta especial para la gestión solo de los requisitos, de la captura. En este caso la captura de información es lo importante es a nivel documental. Es decir, el proceso gobierno, la base es documental, no es tanto tecnológica. En este momento. Luego trasladaremos toda esta captura de datos a nivel informático. Pero en este momento va a ser simplemente documental. Y lo importante es que esté firmado por todos. Sí. No, bueno, evidentemente, ese es un punto clave, el hecho de que es el punto de partida, es el contrato inicial con el cliente, pero la propia gestión puede llegar a tener tanta importancia. Bien, una vez que tenemos claro lo que tenemos que hacer, los protocolos para ponerlo en marcha, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos ponemos en marcha? ¿Cómo lo construimos? ¿Cómo lo programamos? Si se trata de programar o de integrar aplicaciones para conseguirlo. Bueno, una vez que tenemos el alcance, normalmente lo tendremos una confirmación por todas las partes. Luego llegaremos al diseño técnico que estaba comentando antes. Normalmente en esta fase, los integrantes de los departamentos de IT tienen mucha comunicación entre ellos, ¿de acuerdo? Sobre dudas que puedan surgir. Sobre todo la planificación del testing, y hay mucho trabajo de gobierno en que todas las partes implicadas sigan estando implicadas. Es decir, que esto no es un proyecto que se le pasa al programador o al analista, ¡hala, ya me he olvidado! Venga, esto es cosa vuestra, muy, muy típico. Esto ya, los de IT ya están con esto. No, oiga, señor. Usted tiene que seguir involucrado en todas las comunicaciones, tiene que haber una gestión de proyectos real para que luego la operativa vaya a probar que eso funciona. ¿De acuerdo? Y luego queremos pues que si hay algún problema en un momento dado en el proyecto, alguien nos quite el problema en medio. Eso no es labor de IT, eso es labor del management, ¿no? Entonces, realmente de lo que se trata es que todas esas piezas vayan cogiendo forma y que cuando se tienen los requerimientos técnicos ya finalizados, nos pongamos a programar por las dos partes, tanto por la parte de, en este caso, el ejemplo del que va a comprar, a lo mejor ya tiene el fichero prediseñado con sus herramientas, pero a lo mejor en este caso la persona que fabrica las zapatillas es la que se tiene que amoldar al mensaje que le van a imponer en este caso, ¿no? Entonces ya se trata de programar y las diferentes fases de desarrollo sería la programación en sí, que ya tenemos que tener tabulado los equipos que van a trabajar en esto. Es decir, ¿qué programadores? El programador normalmente no es el analista en este tipo de soluciones. El analista es el que va a llevar el desarrollo o va a guiar al desarrollador cuando tenga dudas, ¿de acuerdo? Es decir, es el siguiente eslabón en la cadena, es el equipo de programación. Luego también estará involucrado el equipo de conectividad, que no tiene por qué ser la misma gente, puede estar en otra localización física, que suele ser lo habitual. Y una vez que se programa, pues hay que hacer un control interno de calidad
que digamos, es decir, es hacer diferentes pruebas para ver si el mensaje, el mapping, ha funcionado correctamente y si estamos bajando la información a nuestro sistema o la estamos generando correctamente. Y una vez que eso se ha hecho, iniciaremos la fase de testeo por parte del usuario. Es decir, ya las oficinas de verdad en un entorno de test. El entorno de test no solamente es a nivel de mapping, sino el entorno de test también a nivel de aplicación operativa. Es decir, el sistema que yo tengo para generar las órdenes. En este caso, para la persona que tiene que fabricar las zapatillas para el proveedor, sería, me he mapeado un fichero que me va a llegar y yo me lo bajo a mis aplicaciones y testeo, ¿de acuerdo? Que se baja la información correctamente y que es operativa para mi operativa, por valga la redundancia, y entonces ese testing puede durar más o menos dependiendo de los errores y fallos que nos vayamos encontrando. Lo importante es que haya un gobierno del proyecto en todo momento, que todas las partes estén coordinadas e informadas puntualmente y que cuando haya dudas, haya problemas, algún tipo de circunstancia, responder lo más pronto posible, porque en cuanto un equipo se retrasa, ya toda la cadena se retrasa, ¿no? Entonces es un problema. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar poner en marcha? Porque claro, también supongo que muchos de los proyectos que hacéis se pueden trasladar a nuevos clientes y se puede reutilizar parte del conocimiento y parte de los estándares. Pero exacto. En reglas generales, plantéanos un poco cuánto tiempo nos puede llevar desde que se comienza hasta que ya está funcionando el producto. Nosotros habitualmente estamos en un periodo entre 1 mes y 3 meses, teniendo en cuenta que estamos manejando varias integraciones a la vez que son de carácter global, es decir, con diferentes zonas geográficas y con diferentes actores, ¿no? Entonces estamos hablando de entre 1 mes y 3 meses. Menos de 1 mes, es prácticamente imposible, ¿no? ¿Y podrías precisar qué fase de todas las que hemos planteado es la que tiene mayor coste temporal, incluso de recursos? La fase que más suele alargarse es la parte de testing. Cuando estamos probando con los usuarios, ya en entorno test, es la que suele darnos más problemas, ¿no? La captura de datos y los requerimientos suele ser rápido. Sí. Suele ser rápido. Muchas veces las compañías ya muy, muy grandes, ¿de acuerdo? Ya tienen sus ficheros, sus estándares, sus catálogos a los que uno se tendría que amoldar, por decirlo de alguna manera. No. Si lo tienes que hacer de cero, evidentemente estamos hablando de muchísimo más tiempo, porque ya estás diseñando los requerimientos, ¿no? Es decir, ellos ya saben la orden a qué nivel es, cuántas líneas debe tener, la estructura de la información, lo han implementado muchas veces y saben por dónde puede haber problemas o no, pero la fase de testing yo diría que es un poco la parte crítica. Claro, desde la óptica de lo que es un alumno de la escuela de informática, conocer las dimensiones y el tiempo que lleva pues es muy interesante. Bien, evidentemente, después de la puesta en marcha del proyecto, hay más pasos, es decir, la relación con vuestros clientes, luego cómo sigue. Hay un seguimiento. Hacéis mantenimiento de los diferentes tipos de mantenimiento, o entregáis el producto, no sé, ¿cuál sigue siendo la relación con los clientes? Evidentemente tiene que haber una continuidad en el servicio que se presta, ¿no? Por la criticidad de la información que se está enviando. Imagínense que se para la cadena de suministro. Aquí es muy relevante el tener una capacidad de respuesta adecuada a la complejidad del proyecto y al volumen que estamos hablando. Una cadena de suministro no se puede parar. Es así de sencillo. Tiene que haber unos mecanismos, tenemos que tener unas herramientas que cuando haya errores nos digan por qué son esos errores. Y estamos hablando a nivel de conectividad y estamos hablando también a nivel de interpretación de datos que no están completados o completos o a tiempo dentro de los ficheros. Dentro de un fichero hay un header, digamos, hay diferentes segmentos, los segmentos tienen unas reglas con unos diferentes campos. A lo mejor tenemos una regla dentro de ese fichero que es que cada vez que me das un número de envío me tienes que dar el número de contenedor. Entonces, si el mensaje falla porque no me envías el número de contenedor, yo tengo que tener la capacidad de saber que eso ha ocurrido. Rápido. Y me tengo que poner en marcha con la otra parte y decirle, oiga, es que en este fichero usted no me ha mandado el número de contenedor. Estamos hablando en un caso específico, pues estamos hablando de muchos a la vez, se crea un problema grave. Eso quiere decir que ellos en su sistema no están actualizando esta información, por lo que sea. Luego también se da el caso
de que la cadena de suministro va cambiando continuamente. Es decir, uno va negociando precios y tarifas con diferentes agentes, digamos aerolíneas o navieras o transitarios que negocian por ellos porque obtienen mejores precios, y hay que interconectarse con nuevos agentes, o porque queremos optimizar cómo lo estamos haciendo. Es decir, oye, pues mira, en este mensaje voy a requerir más datos a la naviera porque quiero saber exactamente los transit points, ¿no? Los puntos de escala, se está moviendo la mercancía a tiempo, ¿no? La verdad es que es una labor continua y eso es lo apasionante de este trabajo, ¿no? Que es que la cadena de suministro no para, que los contenedores se siguen moviendo de un sitio a otro y que tenemos que tratarlo. Muy bien, ha sido muy interesante todo lo que nos has contado. Lamentablemente no tenemos más tiempo. Estoy seguro de que podríamos seguir hablando durante mucho más sobre esta cuestión. Te agradecemos tu visita y todo lo que nos has contado. Ha sido una experiencia muy agradable. A ti, muchísimas gracias. Es la interesante entrevista que el profesor del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos de la UNED, Rubén Gómez, ha mantenido con Jaime Font Hernández, gestor de integraciones en la cadena de suministro. Una charla en la que nos han explicado cómo se deben gestionar los datos para la optimización en la cadena de suministro, un punto vital para el éxito empresarial. En los mercados globalizados y competitivos, la gestión de la cadena de suministro constituye una de las preocupaciones más importantes de las organizaciones empresariales, dado que dichos mercados cambian rápidamente con el aumento y sofisticación de las expectativas de los clientes, obligando a las empresas a entregar los productos adecuados en el lugar exacto, en el tiempo oportuno y de la manera más económica posible.